canal Linas Crochet y Punto y no puedo estar más contenta de enseñarte una nueva puntada esta semana que te va a encantar y además es reversible. Mira, qué bonita queda. Va haciendo como cruces y si le damos la vuelta es totalmente reversible. Te quedan como unos cuadraditos y me parece una chulería de tejido. En esta ocasión voy a hacer un cardigan, pero bueno, esta puntada se podría utilizar para infinidad de proyectos. Incluso una mantita de bebé, por ejemplo, quedaría súper mona. O cualquier otro tipo de prenda. Es muy sencilla de hacer, parece muy enredada, pero es súper fácil de hacer. Como veis, es un tejido doble. Vamos a ir tejiendo doble todo el tiempo. Llevamos dos partes, como si fueran dos partes pegadas, para que quede este efecto. Así que te recomiendo un material que no sea muy grueso, porque ya de por sí te va a quedar gordito el tejido, al ser doble. Yo estoy utilizando un material, en este caso, por ejemplo, te puede servir cualquier lanita de bebé. Yo estoy utilizando Caricia Nana. Y la verdad que queda muy bien. Recomienda, esta madeja tiene 75 gramos, 150 metros. Es de 2,5 milímetros. Y recomienda un gancho. Aquí te está diciendo de un 2 el gancho. Pero yo estoy utilizando un 3,5. Y el otro tono que estoy utilizando es del Melissa Iris. Que te va haciendo cambios de color. En tonos pastel. Color 16, el que yo estoy utilizando. Y tiene 60 gramos. Pero tiene 174 metros. Así que también nos va a cundir bastante bien. Pues como te digo, utiliza el material que más te guste. Le estoy buscando el número de gancho. También lo estoy trabajando con el 3,5. Aquí te dice un 3. Estoy trabajando con un 3,5 porque, bueno, pues me gusta el efecto que me da con este número de gancho. La cantidad necesaria te la tengo que decir cuando acabe el proyecto porque hasta ahora pues no te lo podría decir. Entonces vamos a trabajar de nuevo en hexágono, que a mí me encanta trabajar de esta forma. Ya tengo casi una pieza hecha. La voy a ubicar para que veáis hasta dónde estoy tejiendo y qué llevo ya conseguido. Mirad, hasta ahora llevo conseguido. Esta sería la manga y esta sería un delantero y una espalda. Tengo que hacer otra mitad igual. Yo ya he crecido aquí. Mi hexágono llega hasta aquí, ¿vale? Yo ya he crecido para delantero y para espalda un poquito. Y me falta crecer un poquito para hombro. Y ya tendría la pieza completa. Después uniremos completamente delantero y espalda. Aquí en el centro sacaremos un cuello, sacaremos un puño y alargaremos si queremos. Y si no, si lo vemos ya bien, pues tal cual. Empezamos con el hexágono, como yo tengo que hacer otra pieza igual. Voy a empezar con el hexágono, trabajando una serie de vueltas. En este caso yo he hecho aquí, no voy a contar por vueltas, ¿vale? Voy a contar por cantidad de cruces. Vamos a ir creciendo de 1 a 2 a 3 cruces, a 4, a 5, a 6, a 7. Cuando llegue a 7 cruces, para mí ya sería la medida. En primer lugar, lo que tenemos que determinar es qué queremos que predomine en nuestra parte delantera, aunque es reversible y realmente si te lo vas a utilizar por las dos partes, pues como quedaría un poco igual. Pero yo he decidido que mi color principal sea el blanco. Este, bueno, no es blanco, es como un cremita, el claro. Y el matizado irá detrás. Entonces empiezo con este color. Y ya siempre en la zona de delante voy a trabajar con el claro y en la zona de detrás siempre voy a trabajar con el matizado. Una vez que haya decidido eso, empezaremos haciendo 5 cadenas o un anillo mágico, como prefieras. Pero yo en este caso no me la he querido jugar con el anillo y voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5, porque ya sabéis que el anillo tenemos que estar pendientes de que no se nos abra. Y aquí ya queda un anillo completamente cerrado que no se nos va a ir nunca. Y empezaremos a trabajar aquí 3 cadenas y dentro del anillito vamos a hacer
2 puntos altos para tener un total de 3 con las 3 cadenas. Separamos con 3 cadenas y esto lo vamos a hacer por 6 veces. Tenemos que tener 6 esquinas porque vamos a hacer un hexágono. Así que 1, 2 y 3. 3 cadenas. De nuevo 3 puntos, de nuevo 3 cadenas, así hasta tener 6 esquinas. Tenemos nuestro hexágono y bueno, las últimas 3 cadenas las sustituimos por una cadena lazada. Entro en la tercera cadena de estas 3 primeras con las que empezamos y ahí voy a hacer, a ver que enganche bien, un medio punto alto, ¿vale? Hago una cadenita y vamos a dejar en espera. Siempre vas a tener este color al lado izquierdo y al lado derecho vas a tener el otro con el que vas a trabajar por detrás. Vamos a preparar un nudo de inicio y entramos en esta esquinita. Déjate el hilo por delante, la lanita blanca por delante. Entra, pasa 1, 2 y 3 y un punto alto. A partir de ahora en las esquinas vamos a hacer 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos. Esta esquina la voy a dejar a media, la completo cuando llegue nuevo aquí. Una cadenita. Y vamos a trabajar este color por la parte de detrás. Es decir, que cogeremos siempre la hebra de detrás de los puntos. Tenemos una hebra aquí delante y una aquí detrás. Pues como vamos a trabajar con este color en la parte de atrás, trabajaremos en la parte de atrás. Y en esta primera vuelta lo que haremos es, aquí en esta hebra de detrás del punto central de los 3 que tenemos. Salto el primer punto, me voy a este punto central y hago un punto alto. De nuevo una cadena y hago la esquina. 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos en el mismo sitio. Y repito, una cadena en la hebra de detrás del punto central de los 3 que tengo. Hago un punto alto, una cadena y en la esquina hago la esquina con 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Repito, cadena en la hebra de detrás del punto del centro, punto alto. Cadena y en la esquina repito la esquina. Voy a hacer toda esta vuelta así. Cuando llegas al final, he hecho aquí mi última esquina, cadena, punto, cadena, y aquí termino haciendo esa mitad de esquina que me faltaba con 2 puntos altos y cierro la vuelta haciendo una cadena, dejo este hilo por delante, que ese color siempre va delante, y aquí en la tercera cadena hago un medio punto y una cadenita, y esta vez dejamos en espera este color. Retomo el tono que llevo en la zona frontal, el tono claro, y empiezo haciendo, ya tenía una cadena hecha, así que hago 2 más para tener un punto alto y tener 3 cadenas, y justo aquí hago otro punto alto para tener la media esquina. Y voy a repetir lo que he hecho aquí detrás, pero delante. Cadena, cogiendo esta hebra del punto central,
punto alto, cadena, te vas a la esquina, aquí vas a abrir así y entras ahí, 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos. Cadena, pero mira, para que nos quede, para enganchar a partir de ahora sí que vamos a empezar ya a hacerlo esto. Cuando lleguemos a la esquina, en esta primera esquina lo haremos cuando lleguemos al final, pero en la siguiente esquina ya he hecho los 2 puntos, una cadenita y aquí hago un punto bajo que sustituye la tercera cadena y una cadena más y ya tienes las 3. Y hemos enganchado la parte de delante con la de detrás. ¿Vale? Y a partir de ahora en todas las vueltas hay que hacer esto cuando trabajemos el tono delantero, el que va en el frontal. Lo tenemos que enganchar en la parte de atrás. He completado la esquina, una cadena. Hago el punto alto en la hebra de delante del punto, la de detrás la cogimos para el otro tono. Cadena, vuelvo a abrir en la esquina. Hago los 2 puntos de la media esquina, una, aquí detrás un punto bajo, sería la segunda cadena, y 3. Completo la esquina. De nuevo cadena y de nuevo el punto alto aquí en el punto central de los 3, cogiendo la hebra delante, de nuevo cadena, de nuevo a la esquina. Vale, nos va quedando, como veis, el tejido doble. Tenemos delante y detrás tejido lo mismo. Cuando llegas al final, haces los 2 puntos de la esquina, una cadenita. Enganchas aquí detrás. Ya no haces cadena, ya haces el medio punto alto. Una cadena y dejamos en espera. Y empezamos a trabajar ya la vuelta 1 de las 4 vueltas que siempre se van a repetir. Esto era una preparación del tejido y a partir de ahora cuento 1, 2, 3, 4 vueltas y voy a repetir 1, 2, 3, 4 vueltas. ¿De acuerdo? Empiezo con la 1. Retomo el color que tengo detrás. Y ahora voy a trabajar todo el tiempo en la parte de atrás. Tenía una cadena, hago 2 más para tener un punto alto y otro punto alto en la esquina. Una cadena. Vamos a hacer aquí, de los 2 puntos que tengo, me salto un punto y en el siguiente hago un punto alto. Una cadena y ahora mira, este punto central lo paso por este espacio, así, y voy a trabajar por aquí delante ese punto. Pero independiente a todo lo demás. ¿Vale? Haces el punto alto. Te digo independiente porque lo que no puedes hacer es esto. Mirad. Imaginaros ese punto que yo lo cojo aquí y hago así. Entonces estoy enganchando también la parte de delante. Y eso no es lo que queremos. Por eso tienes que como meterlo por aquí, como para traértelo hacia adelante. Y ahora sí. Un punto alto. Una cadena. ¿Veis? Tengo libre esta parte. Se queda libre. Y ahora, bueno, acabo de hacer una cadena y ahora busco aquí detrás de los 2 puntos que tengo de la esquina, en el primero hago un punto alto. Una cadena y ya estoy en la esquina. Hago 2 puntos
3 cadenas y 2 puntos. Pero los 2 puntos muevo así esto y lo hago ahí. ¿Vale? Que nos quede en el centro ese punto bajo con el que enganchamos la vuelta anterior. Y esto lo vamos a repetir en los 6 lados. Ya tengo un lado hecho. Me voy al siguiente. Cadena. Estoy trabajando detrás. Salto el primer punto, hago un punto alto ahí detrás, cadena. El siguiente punto lo hago aquí delante, pero tengo que trabajar sobre este. A través del espacio hago así. Cadena y ya sigo trabajando detrás. El primer punto de los dos de la esquina. Punto alto, cadena, en el espacio de la esquina hago la esquina. Las 3 cadenas. El resto de la esquina empujando ahí. Y ya tengo otro lado hecho. Bueno, pues esto es lo que haremos por todo. Una vez más. Cadena en el segundo punto. Cadena en este punto, pero a través del espacio. Cadena de nuevo hacia atrás en el primer punto de los dos de la esquina. Cadena y ya estoy en la esquina. 1, 2, 1, 2, 3. Empujo el punto bajo y los otros 2 de la esquina. Ya tengo otro lado hecho. Tengo 3 de los 6. Voy a continuar con los otros 3. Y cuando llegas al final, haces los 2 puntos altos, una cadena y medio punto aquí en la tercera cadena para cerrar. Una cadenita. Dejo en espera el color que queda atrás. Retomo el que va en el frontal. El tono claro. Y esta sería la vuelta número 2 de las 4 que se repiten. En esta primera parte, bueno, va a quedar un poco diferente, ahora veréis por qué, ya en el resto va siempre igual, ¿vale? 1, 2, 3 y completo la media esquina con otro punto alto. Y ahora, ¿por qué es diferente? Porque tengo que anular un punto y después no me va a pasar, ¿vale? En las siguientes 4 y 4 y 4 que vayamos repitiendo. Aquí tengo que anular este punto, este. Ese no lo voy a trabajar nunca en esta vuelta, ni este, ¿vale? Ese lo voy a como a pegar a el que tengo aquí y no lo voy a trabajar. Solo voy a trabajar en esta vuelta lo de la esquina, el segundo y aquí el primero. Y además metiéndonos detrás. O sea, que me quede aquí. Por ahí. Detrás, entro y hago un punto alto. Y en esta ocasión voy a hacer 2 cadenas, pero en el resto del trabajo voy a hacer solo una, siempre, ¿vale? Solo en esta ocasión hacemos 2 porque voy a anular un punto y quiero llegar bien aquí. Este punto, que es donde voy a entrar, pero por detrás, no lo cogemos en este espacio, a través de este espacio. Lo que me tiene que quedar en el centro es este. Entonces te lo tienes como que llevar hacia atrás. Ahí. Y hago una cadena. ¿Vale? De esta forma te tiene que quedar. Y ya vas a la esquina. Pero como os digo, solo es en esta ocasión, en esta primera vez que hacemos esta vuelta número 2. Después ya, las siguientes veces que hagamos la vuelta número 2, vaya a ver que siempre queda bien. Que no tenemos que anular y que además haremos solo una cadena en vez de 2.
para conseguir este cuadrado aquí en el centro. Y esto es lo que repito todo el tiempo. Ahora hago una cadenita, voy a la esquina de detrás, engancho con un punto bajo, hago una cadenita y completo la esquina con otros 2 puntos. 1 y 2. Y de nuevo una cadena. Este punto lo cogemos bastante bien. Me tiene que quedar este punto aquí en el centro. Y este lo cojo por detrás. Hago 2 cadenitas para llegar bien. Este es el punto que me queda en el centro. Este es el punto que tengo que coger. Y este es el que anulo. Entonces tienes que hacer así. Te queda el cuadradito por detrás y la patita de la cruz aquí. Cadena a la esquina, hago 2 puntos, cadena, engancho aquí detrás con un punto bajo, cadena y completo la esquina aquí en el espacio, porque aquí tenemos un punto bajo. Justo después de ese punto bajo, ahí. Y justo antes de los 2 puntos. Cadena y repito de nuevo esto en todos los lados. Tienes que trabajar en el segundo punto, pero dejándome este punto relieve ahí. Dos cadenas en este punto, pero no en este espacio, sino en este. Cadena y ya directamente trabajo la esquina. ¿Vale? Bueno, pues esta vuelta número 2 la trabajamos de esta forma. Aquí engancho, aquí hago una cadena y completo la esquina. Continuamos. Has completado la vuelta 2, he hecho los 2 puntos de la media esquina, una cadenita y cierro la vuelta. Medio punto y cadena. Y dejo en espera aquí delantito. Vuelvo a retomar el color que tengo detrás. Y vamos a hacer la vuelta número 3. Como ya tengo una cadena, hago 2 más para tener un punto alto y un punto alto en la esquina. Cadena. Salto un punto y en el segundo hago un punto alto. Cadena. Aquí tengo un punto, lo trabajo por detrás con punto alto. Cadena. El de delante, ahora vamos a ir hacia adelante. O sea que tengo hasta ahora 2 puntos de la esquina, cadena, punto, cadena, punto. Y ahora trabajo aquí. He hecho una cadena y trabajo aquí. En el que tenía delante vuelvo a trabajar delante. Cadena. Y tengo que trabajar, igual que hemos hecho aquí 2 y la esquina, pues aquí tengo que tener 2 y la esquina. Lo tengo aquí detrás. ¿Veis? Este. Lo empujo hacia detrás. Punto alto, cadena. Y el segundo está aquí, donde los 2 puntos de la esquina, en el primero que me encuentro. Cadena y ya trabajo la esquina. 1, 2, 3 cadenas. Empujamos aquí y me dejo ese punto bajo en el centro y 2 puntos altos. Y ya tengo la otra esquina. Esto es lo que se trabaja en todo. Repito.
cadena, te saltas un punto, en el siguiente haces un punto, cadena, busca este punto, punto, cadena y ya voy delante. Cadena y ya voy detrás. Uno y aquí de los dos de la esquina en el primero y dos. Cadena y de nuevo estoy en la esquina. Te tienes que saltar ese punto que te queda y hacer la esquina. 1, 2, 3. Empujo. Completo la esquina. Ya tenemos la cruz. Mirad, el palito de abajo, lo que atraviesa y el palito de arriba. Tenemos nuestra primera parte de la primera cruz, que es la segunda parte que hagamos 4 vueltas, se incorporan 2 en vez de una y luego 3 y luego... Bueno, ahora estamos en la vuelta 3 y en la 4 ya habríamos completado, ya se vería perfectamente la cruz y habríamos completado. Y tendremos que volver a empezar desde la 1. Continúo una vez más para que veáis bien cómo lo estamos haciendo. Cadena. Aquí detrás me salto un punto y en el siguiente punto alto, cadena y punto alto en el siguiente que te encuentras. Cadena y el siguiente que te encuentras es el punto que está delante. Cadena y aquí detrás tengo otro. Cadena y ya estoy aquí donde la esquina de detrás en el primer punto. Cadena y la esquina. Te salta el punto que te queda y te vas a la esquina. 2, 3 cadenas. 1, 2, 3. Empujo aquí y de nuevo 2. Pues así es la vuelta número 3. Finalizo con la cadena y el medio punto. Cadena y dejamos ahí en espera. Entonces en esta vuelta número 3 te queda los dos de la media esquina, un 2, el de delante un 2 y la esquina, ¿vale? Todo el tiempo así. Separado por una cadena siempre. Y ahora haremos la vuelta número 4 con el tono clarito. Así que la 1 y la 3 va detrás, la 2 y la 4 va delante. Tenía una cadena, completo con 2 más y un punto alto. Y en esta vuelta lo único que haremos es una cadenita, me salto el primer punto, en el siguiente por delante hago un punto alto, cadena, de nuevo cojo por aquí delante el siguiente punto en punto alto, cadena. Esta vuelta va entera por delante. El siguiente punto que está aquí, detrás de el que va en relieve, cadena, el primero de los dos de la esquina, cadena y ya estoy en la esquina. Cadena y engancho detrás. Cadena y completo la esquina. Así que la vuelta número 4 es la más fácil de todas porque solo tenemos que trabajar sobre los puntos en la parte de delante. Esquina, los dos que tenemos antes de la cruz, los dos que van detrás y esquina. Voy a repetirlo. ¿Veis cómo ya se visualiza perfectamente esa cruz? De nuevo, voy a repetir una vez más. Cadena.
aquí tengo que coger este, porque siempre te saltas aquí el primero de la esquina. Cadena y el siguiente que está aquí. Justo antes de la cruz. Cadena y después de la cruz tengo otros dos, este y este. 1 y 2. Siempre que hago un punto, separo con cadena. Y vamos a la esquina. 1, 2, cadena. Engancho detrás con punto bajo, cadena. Y completo la esquina. Cadena y de nuevo salto un punto, este y este, este y este y esquina. Aquí ya estamos en la última esquina, cadena. Mira, aquí tenemos lo que dejamos en espera, pues justo antes, aquí, hago el punto bajo, cadena y ya cierro. Con medio punto la tercera cadena. Cadenita, tiro un poquito y me lo dejo hacia adelante. Puedes ir poniendo un marcador si tú ves que para ti es más cómodo. Pero no, si dejas la quita, no se te va a ir. Bueno, pues ya hemos completado las primeras 4. ¿Vale? Donde tenemos una cruz nada más. Y vamos a empezar de nuevo otras 4, donde ya tendremos 2 cruces. Una a cada lado de la cruz central. Entonces, siempre ya, a partir de ahora, cada vez que empiece la vuelta número 1, la 2, la 3 y la 4, va a ser siempre lo mismo, ¿eh? Siempre la misma forma de empezar, siempre todo igual. Y se te va a ir sumando siempre como una cruz extra cada 4. Aquí empezamos la vuelta 1, ya sabéis que es con el tono de atrás. Tengo que hacer 2 cadenas y un punto alto. Porque ya tenía una hecha, que son las 3 y el punto alto. Bueno, pues ahora hago cadena, salto el primer punto y en el siguiente hago un punto alto. Cadena y ya me voy delante a hacer la primera cruz. ¿Dónde? En este primer espacio, o sea, a través de este primer espacio, el siguiente punto que tendría que hacer es este, pues en vez de trabajarlo por detrás, ese siguiente punto lo voy a meter en ese primer espacio que tengo justo detrás de la esquina. Así, para que yo lo pueda ver y atravesar de esta forma. Y ya tengo una cruz, el principio de una cruz. Cadena, me voy detrás y el siguiente, acabo de trabajar este, ¿vale? Este. Bueno, pues el siguiente lo hago por detrás en punto alto. 1. El siguiente 2. Siempre con cadena de separación. Y el siguiente 3. Así que me quedan 3 hasta la siguiente cruz. Cadena, siempre cadena de separación. Y el siguiente, que sería mi último punto, a través de este último espacio que me queda justo antes de la cruz, es el que adelanto aquí para poderlo ver y atravesar por delante. Cadena y ya estoy en la esquina. Como estoy trabajando de atrás, me tengo que ir a la esquina de atrás. Un, dos, tres. Las esquinas de atrás se tienen que trabajar enteras, las de delante son los que enganchan con las de atrás. Vale. Hemos hecho uno de los lados. Y te queda esquina, punto por detrás, punto por delante. 1, 2, 3, punto por delante. Ay, perdón, me falta un punto aquí. Perdonadme, ¿eh? Me estoy dando cuenta ahora. O sea, una vez que terminas con el punto de delante no te vas directamente a la esquina. Es que tienes que hacer este punto, como aquí tienes 2 de la esquina, en el primero. Lo tienes que hacer ahí detrás. Cadena, perdona, porque he tenido un lazo. Y ahora es cuando haces la esquina.
los 2 puntos, 1, 2, 3 y los 2 puntos. Y esto lo repetimos en los 4 lados. De nuevo, esta es la vuelta número 1, pero como veis ya tenemos 1 y 2 cruces en vez de una. La del centro ya queda ahí en el centro, no se hace ninguna ahí. Vale, por detrás nos queda así. Este punto que parece que no está trabajado es el que está trabajado, pero enganchado aquí. Esto se tiene que quedar libre. ¿Veis? Y aquí hay otro. Este está trabajado aquí. Repito. Vale, pues una vez que ya tienes la esquina. Cadena siempre antes de los puntos. Cadena. Salta el primer punto, aquí hago un punto. Y ya el siguiente que tengo que hacer, cadena. El siguiente es el que va a través del espacio. Pero a través del espacio. Aquí cogido independiente. No puedes hacer así y atravesarlo todo porque entonces engancharías esto, ¿vale? Es así, para que te quede esto libre. Importante. Hago un punto alto, cadena. Y ahora vendrían los 3 puntos de atrás separados por cadena. Ahora van 3. Los 3 siguientes. 1, cadena, 2, cadena y 3. Cadena. Y ya este que me queda va a través de este último espacio. Te va a quedar en el centro 1, 2, 3 y 4 blancos. Y aquí lo busco, lo paso y lo trabajo. Ya tiene el otro que está delante. Cadena y ahora recuerda que antes se me olvidó que aquí te quedan 2 puntos. En el primero haces un punto alto, cadena y ya la esquina. Uno, 2, 1, 2, 3 y 2. ¿Vale? Pues esta es la vuelta número 1 que estamos volviendo a repetir. Y esto lo tienes que hacer por los 6 lados. He completado mi último lado, cadena y el medio punto. Cadena y dejo en espera. Retomo el tono de delante y vamos a hacer la vuelta número 2. Como me dejé una cadena hecha, solo tengo que hacer 2 y un punto alto. Cadena. Bueno, pues en esta vuelta número 2 es donde cogíamos por detrás, dejando este punto relieve de delante en el centro. Entonces tengo que coger este y este punto por detrás. Salto un punto y el siguiente, que es ese, lo cojo aquí detrás, una cadena y el siguiente lo cojo aquí detrás. ¿Vale? Ya tenemos nuestro cuadradito, que como os dije, a partir de ya solo había que hacer una cadena de separación. Solo aquí al inicio cuando hicimos 2. Solo, ya siempre una. ¿Vale? Y te queda de esta forma. Te queda la primera parte de la cruz, que es este, y el cuadradito ahí. Y ahora, cadena, y voy a trabajar por delante lo que me queda, que son 1 y 2, porque este ya es justo el que está delante del relieve. Así que aquí 1, cadena y 2. Cadena, con lo que va esquina, 2 por detrás, 2 por delante y ahora 2 por detrás. 1, cadena y 2. Cadena. Ya me vuelvo hacia adelante para trabajar la esquina. 1, 2, cadena y engancho a la esquina de detrás
cadena y completo la esquina. Perdón. Y esto es lo que repetimos por todos los lados. Y así es como se hace la vuelta número 2. Vale, repito. Enseño también lo de atrás porque estamos trabajando a la vez un lado y otro. Cadena. Me salto un punto y trabajo el siguiente. Pero ya sabéis que como es que el que está justo delante de la cruz, lo tengo que trabajar aquí, detrás. Cadena y el siguiente idem, detrás. Cadena. Me queda aquí en el centro de ese cuadradito la cruz. Ahora ya van 2, ahora van 2 delante. 1 y 2. Cadena. 1 y 2 que van por detrás. 1 y 2. Cadena, que si os fijáis es ese primer punto de la esquina. Y ahora ya esquina de nuevo. Bueno, pues esto por todos los lados y estaríamos trabajando la vuelta número 2 de nuevo. Cadena, engancho, cadena, completo la esquina. He completado la vuelta, me falta la cadena, enganchar aquí en la esquina, cadena. Ay, perdón, ya aquí no hacemos cadena, este ya es el final. Enganchamos simplemente y hacemos el medio punto. Cadena. Dejo en espera de nuevo. Y ya vamos a la vuelta 3. Vuelvo al color de atrás. Termino de hacer ese punto alto y otro más. Para empezar con la esquina. Y ahora, cadena. Miro aquí detrás. Salto el primer punto en el siguiente. Tengo 1 y en el siguiente tengo 2. Y ya me encuentro que tengo que hacer el de delante. Y ya tenemos la cruz. Cadena y ahora tengo que trabajar hasta justo la cruz. Entonces me quedan ahí detrás 1, cadena, 2, cadena y 3, justo antes de la cruz. Tengo 3 separados por cadena porque el siguiente ya está aquí. Cadena y tengo que hacer 1, cadena y 2. El primero de los 2 de la esquina. Cadena y ya la esquina. Entonces tenemos esquina, 1 y 2, delante. 1, 2, 3, delante. 1, 2, esquina. Todo el tiempo. Voy a completar la esquina para irme hacia el otro lado. Aquí empujo así. Y vuelvo a comenzar un nuevo lado. Salto el primero en el siguiente. 1. Aún me queda otro aquí. Y 2. Y delante. Ahora vienen de detrás, que los tengo que buscar así. 1, 2 y 3 delante.
Ahora tengo dos. Este se quiere venir hacia adelante, lo tenemos que llevar hacia atrás. 1. Y aquí la esquina el primero. Y 2. Cadena, esquina. Esta sería la vuelta número 3. La vamos a trabajar completa y ahora nos vemos. Pues voy a cerrar la esquina de esta vuelta número 3 con el medio punto de la cadena y dejo en espera. Y la vuelta número 4. En la número 4, recordad, solo tenemos que trabajar los puntos por delante. Dejando aquí, bueno, pues los que tenemos de la cruz, tenemos que ir dejándolo bien. Entonces sería, aquí tengo que hacer 2 y la esquina, cadena, salto un punto en el siguiente, cadena, aquí, cadena, el siguiente va detrás de la cruz, que va 1, 2, 3, 4 y ya me encuentro de nuevo la cruz. Aquí después de la cruz va 1 y 2, el primero de la esquina y ya va a la esquina. Perdona que me he metido ahí mal. Cadena, engancho, cadena, completo, la esquina. Entonces en esta vuelta número 4 van la esquina, 1 y 2 antes de la cruz, 1, 2, 3, 4 en medio, después de la cruz 1, 2, la esquina. Siempre trabajando por delante. Y ya habríamos completado de nuevo las 4 vueltas. En esta ocasión tendremos 2 cruces. En la siguiente vuelta os enseño de nuevo a empezar las 4 vueltas y ya tendríamos 3 cruces en vez de 2, porque nos va a quedar 1, 2 y 3. Completen la vuelta número 4 de nuevo. Mira, la parte delante del trabajo y la parte de atrás del trabajo. Bueno, pues repetiremos estas 4 vueltas. Ya hemos repetido por 2 veces 4, así que ya tengo como 8 vueltas. Aparte de la del inicio. Vuelvo a repetir 4 y 4 y 4 las veces que necesitemos hasta conseguir el tamaño que ahora yo te diré dónde he parado yo. Yo he parado cuando he tenido ya 7 cruces en cada lado. Ahora iríamos de nuevo a la vuelta número 1 y empezaríamos ya con 3 cruces. Y haríamos la 1, la 2, la 3, la 4 con las 3 cruces. Después de nuevo 4 vueltas que ya serían 4 cruces, 5 y así. Voy a empezar esta de nuevo con vosotros, pero ya sabéis que siempre es lo mismo, así que no necesito explicaros mucho más y ya sabéis hacer el patrón. Porque directamente, como siempre empiezas igual, la primera vuelta, pues directamente siempre cada 4 vueltas vas a crecer una cruz. Aquí completo la esquina. Y ya empezamos con una cadena y aquí en el segundo punto un punto alto. Ya siempre en el siguiente será la primera cruz. Siempre empiezas igual, ¿eh? Esquina, cadena, un punto alto. Ya lo siguiente es la cruz. Entonces el siguiente punto, que es este, lo pasas por el primer espacio y ahí va la primera cruz. Cadena. Vamos detrás y tenemos que trabajar los 3 siguientes. 1, 2 y 3.
cadena y el siguiente va aquí delante. ¿Cómo sé en qué espacio? Bueno, directamente ya se te queda en el sitio. Pero para que tú no te pierdas, cuenta 1, 2, 3 y 4. Aquí te quedan 4 delante del tono frontal. ¿Vale? Justo detrás de 1, 2, 3, 4. Justo detrás, en ese espacio, es donde entra esta cruz. Cadena. De nuevo los 3 de atrás. Los 3 siguientes. 1, 2 y 3. Y el siguiente, que sería ya mi último punto antes de la esquina, ese va aquí en el último espacio, que si te das cuenta también te queda 1, 2, 3 y 4. Ahí. Pero con lazada porque tengo que hacer un punto alto. Ahí. Y ya tienes las 3 cruces. Te falta por hacer un punto aquí en este primer punto de los dos. Y la cadena y la esquina. Y de nuevo vamos hacia el otro lado, cadena, salto un punto, hago un punto. Detrás de ese punto, el siguiente ya es aquí, delante para hacer una cruz. Cadena y ya los 3 siguientes. 1, 2 y 3 que van por detrás. Cadena, el siguiente va delante. El siguiente va delante. 1, 2, 3, 4 en este espacio. Cadena y vuelvo hacia atrás. Los 3 siguientes. 1, 2, cadena y 3. Cadena, siempre punto y cadena. Y ya el último, 1, 2, 3, 4, que es en el último espacio, aquí. Es el de la cruz. Cadena. Busco aquí detrás este punto de los dos que me quedan. El primero lo hago y la esquina. Vale, completas tu vuelta número 1 toda entera, cerrarías aquí con la cadena el punto, el medio punto y comenzarías la vuelta número 2, que la puedes empezar si quieres a la vez también, ¿eh? Y ir llevando las dos vueltas si quieres a la vez, siempre teniendo en cuenta que tienes que tener por adelantado la esquina de atrás para poderla enganchar. Y entonces la vuelta 2, empiezas con tu esquina, cadena, y aquí siempre empieza teniendo que coger este punto, te salta un punto y el siguiente hay que cogerlo, pero como está justo delante de la cruz, lo tendrías que enganchar atrás, una cadena, y el siguiente también lo tendrías que enganchar atrás. Van 2 detrás y 2 delante. Dos detrás y 2 delante. Dos detrás. Vaya, a ver. 1,
y 2. Y ya está en la esquina. Vaya que me engancho al otro color. Ahora. Aquí tienes que hacer la cadena, enganchar en la esquina, cadena. Y completar la esquina. ¿Vale? Y ya tendrías también la vuelta 2. Te va quedando los cuadraditos, que ya te quedan 3 en vez de 2. Así que si quisieras, podrías ir trabajando la 1 y la 2 a la vez y la 3 y la 4 a la vez. Cadena. De hecho, yo creo que lo voy a hacer así. Aquí me tengo que ir a este punto, que es el primero que tendría que trabajar, pero aquí detrás. 1 y 2 detrás. Uno y 2 delante. De nuevo, 1 y 2 detrás. Uno y 2 delante. Uno y 2 detrás. Y ya estoy en la esquina. Cadena, engancho en la esquina, cadena, completo. Ahora mismo ya no podría seguir con el color de delante. Bueno, podría seguir, pero no debería de seguir porque no puedes seguir porque no tienes dónde enganchar, porque tienes que trabajar antes esa vuelta. ¿Vale? Entonces, paro y continúo trabajando el color de detrás. ¿Vale? Te puedes ir llevando esas dos vueltas, la 1 y la 2 y luego la 3 y la 4 y bueno, como que te va a cundir igual un poco más. Y ya tenemos 1, 2 y 3. En la vuelta, siguiente vuelta, aquí tengo ya hecha la 1 y la 2, ¿no? Pues la siguiente vuelta, que es la 3, cuando ya cierre aquí, pues ya completo la cruz, porque es trabajar todo el tiempo detrás, excepto el punto que tienes delante. Entonces trabajas 1 y 2, que son los que tienes que saltar un punto, y en el otro 1 y 2, trabaja delante. Y ya vas trabajando detrás, lo que te queda. Aquí has trabajado este delante, pues después detrás te queda 1, 2 y 3 delante. 1, 2 y 3 delante. 1 y 2, esquina. Y la vuelta 4, que ya sabéis que solo es cogiendo la vuelta de delante. Repetimos esto todo el tiempo, como digo. Yo voy ahora a decir mi medida para talla M, SM, y luego para talla ML, por ejemplo, para una talla más, pues en vez de quedarte en 7 cruces, pues te vas a quedar a lo mejor en 8 cruces. ¿Que quieres más talla aún? En 9 cruces. Bueno, yo tengo ahora mismo hasta aquí una medida, voy a medir así, de 39 centímetros. Abierto por completo serían 39 centímetros. Pero después, bueno, no quiero adelantar esta parte, pero después haremos delantero y espalda en un lateral nada más, sumando 5 centímetros más. Entonces me quedarían 44. Como tenemos dos lados, 44 y 44, 88. Y bueno, pues será como para un contorno de 90, te va a dar, porque bueno, yo estoy contando, yo estoy aquí haciéndolo sin estirar ni nada,
pero me lo iré midiendo por si tengo que sumar algo más. Pero yo creo que más o menos para un contorno de 90, con lo que ya tengo, creo que me va a dar ya, ¿eh? Bueno, pues aquí también, como se puede crecer después para más talla, pues si quieres lo puedes hacer como yo con 7 cruces y aquí crecer un poco más. Bueno, yo te recomiendo en realidad que no lo hagas así. Que lo hagas como te digo, en vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, tú trabajes como 4 vueltas más para tener 8 cruces para una talla más, ¿vale? Bueno, pues yo ya tengo las dos partes completas. Hemos dicho que acababa yo con las 7 cruces y que la medida, que te la voy a dar ahora mismo. Un segundo porque se me acaba de hacer un nudo aquí. Mira. De esquina a esquina. 33 centímetros y luego si yo te mido aquí en el centro más o menos, que da un poquito más de medida, te va a dar 42, ¿vale? Bueno, pues 42 cada hexágono. Lo siguiente que vamos a hacer, tal como acabes tu vuelta aquí, tu última vuelta, ¿vale? Vamos a dar una vuelta, ahora lo voy a hacer con vosotros, ¿eh? Vamos a dar una vuelta en punto bajo aquí para cerrar estas dos partes, para unirlas, la parte de atrás con la de adelante. Seguir esto cerradito y después haremos esa vuelta en punto bajo, otra vuelta en punto bajo de vuelta con el tono claro, haremos la de las bolitas, haremos esta vuelta que entra aquí, que son puntos bajos con un punto alto que entra y dos vueltas más, que bueno, voy a dar la puntada ahora. ¿Vale? Y eso nos va a sumar pues unos centímetritos más. Y de hecho nos va a sumar unos centímetritos más tanto a un lado como al otro, porque uno sería para el delantero y otro para la espalda. Como ya tengo uno hecho, os lo voy a enseñar en el que tengo hecho. Mira, esta pieza ya, como tenemos que hacer dos exactamente igual, yo tengo una completa ya. ¿Vale? Entonces esta, ve que la ubique bien. Aquí estamos. Esto es lo que yo os voy a enseñar a hacer ahora. Que hay que hacerlo en el delantero y en la espalda igual. Entonces eso te suma, ves que si yo abrimos aquí, que esta sería pues nuestra media pieza, espalda y delantero, pues toda esa media pieza mide, pues mira ya todo lo que mide ya, mide 53. Mentira, bueno, como 52 y medio, ¿vale? Más o menos. O sea que mira todo lo que te mide. Que este va a ser el tamaño real del suéter, de la prenda entera. ¿Por qué? Porque 53 abierto, daros cuenta que aquí hay mitad, pues la mitad de 53 y la otra mitad de 53 que la vamos a tener aquí. Es lo que te va a medir ya. Por ahí es por donde te puedes guiar qué medida necesitas tú. Yo lo quiero para mi medida, un contorno de 90 y estoy haciendo 53, o sea, estoy haciendo bien, estoy haciendo para que me quede sueltecito. Es que si lo mido abajo me da menos, si lo mido abajo, a ver que no sé por qué aquí abre más y abajo encoge un poco. Si lo mides abajo son 50, que al final es el contorno entero es 100, para un contorno de 90, 100 para que nos quede sueltecito. Mira, si lo midimos así, que es como medio cuerpo, así dobladito, tengo 25, pues lo justo, los 50 que te estoy diciendo. Bueno, pues para la talla M y para que quede como habéis visto la imagen que me queda, esto, que lo quieres más estrechito, pues das aquí yo creo que lo restarías mejor del hexágono. No llegas a 7, llegas a 6. Y ya todo lo demás lo haces igual. Bueno, pues haremos... para no enrollarme tanto, haremos ahora delantero y espalda con esto que le vamos a sumar, que es para que nos quede aquí, ¿vale? En la parte del pecho, de nuestro centro del cuerpo, 5 centímetros más. Y lo siguiente que vamos a hacer es, en la parte solo de arriba de la manga, de nuestro hombro, digamos, vamos a sumar como unas 4 vueltas más, para hacer como otras vueltas de estrella, tanto a un lado como al otro, para que nos suba aquí al hombro y nos queda aquí un poquito de escote. Una vez hecho eso, cierro toda la parte de la manga, que yo la he cerrado con esta costura así
como un poco relieve. Y después he aquí crecido la manga, porque queda corta, entonces yo he alargado un poco. Me he parado aquí, porque no sé si la voy a tener que alargar un poco más. Yo me he quedado ahí, creo que va a estar bien, pero no estoy segura hasta que no lo complete. Yo creo que todo me lo pruebe ya cerrado, ¿vale? Entonces, ¿qué haremos? Como yo quiero que sea reversible, yo he cerrado con esta costura así visible y que queda como un relieve por darle ese detalle, ¿vale? Y por detrás nos va quedando así. También, ¿vale? Era por el hecho de eso, de que se viera como por un lado y por otro más o menos. Luego tenemos la opción aquí, si queréis, de hacerle algo para que se vea aún mejor, pero como creo que lo voy a utilizar más por este lado, tampoco me preocupa. Pero si quisiera utilizarlo en reversible, también queda bien. Quedaría con esta puntada que también queda muy bonita. Esta parte de aquí nos va a quedar así, como a rayitas, queda también bien. ¿Vale? Es que la intención es que quede por los dos lados, como para que nos lo podamos poner de los dos lados. Así que voy con vosotros a la otra pieza para hacer esto que os comento que hay que hacer a continuación. Pues como os comenté, cuando tú terminas tu hexágono, no cortas la hebra, la blanca, no cortas en realidad ninguna de las dos porque tienes que trabajar con las dos aquí. ¿Vale? Y empiezas a hacer lo que te voy a indicar ahora en estas vueltas. Cuando completes ese lado, tendrás que hacer el anterior. O sea, tú has terminado aquí, tú has empezado aquí a hacer esto en el que te viene antes, aquí, en este lado para acá, que en este caso tendríamos que hacer así, para que nos coincida, ¿vale? Porque tú haces así y esta va a ser tu parte de abajo. Y se te vaya a colocar ya la manga sola. Entonces yo tengo que tener cuidado de que si yo lo he hecho aquí, porque es donde acabé y es donde lo hago, en este lado es donde tengo que hacer. Doy la vuelta y ahora voy a enganchar, perdón, voy a enganchar el hilo para poder trabajar aquí. A mí no me queda más remedio que aquí enganchar la hebra, porque no la tengo. ¿Vale? Bueno, pues pero ten en cuenta que tú tienes que hacer antes y luego enganchar aquí. Así que voy a entrar aquí justo cogiendo la esquina completa. Paso. Y hago una cadena. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Voy escondiendo la hebra también. Y ahora en cada punto entro entero en el punto de la vuelta de delante y en el punto de la vuelta de detrás. Y hago un punto bajo. En el siguiente igual. Busco el punto y hago un punto bajo. Aquí tengo un espacio, entro tanto en el de delante como en el de detrás y hago un punto bajo. Y ya vas entrando en los puntos, haces punto bajo y en los espacios. En el punto. Y en el espacio. ¿Vale? Vamos a hacer esta primera vuelta así. Cuando llegues al final, te falta por hacer aquí un punto en la esquina. Un punto bajo. Una cadena y giramos y vamos a ir de vuelta en punto bajo también, pero cogiendo solo la hebra de delante, la que te encuentras aquí. No entras en el punto completo, ¿vale? Entras solo en la hebrita de delante. Pues un punto sobre cada punto en punto bajo, cogiendo la hebra de delante. Aquí cuando llegues al final, antes de hacer el último punto, vas a pasar el otro color, ¿vale? Si tú te lo encuentras que lo tienes aquí porque has continuado con el trabajo, pues haces esto pasándote la hebra. Yo como tengo que añadirla, me la cojo aquí con el nudito deslizado y la paso. Y hago una cadenita. Y dejo el color ahí en espera. El color claro en espera. Giro y voy a hacer la vuelta número 3 de estas vueltas que estamos haciendo nuevas. Con el color, con el segundo color. También cogiendo la hebra de detrás vamos a hacer los 3 primeros. 1, pero cogiendo la hebra de detrás esta vez en vez de la de delante. 2 y 3.
Bueno, pues mira, voy a aprovechar para esconder la hebra un poco, ya que estoy. Y me ahorro tener que después rematar. Cojo nada más que la hebrita chica aquí. 1, 2 y 3. Dejamos en espera el otro tono. 1, 2 y 3. En el cuarto, aquí, en esta hebra, bajo ahí y hago. Ahí, ahora me está molestando la hebra de detrás. Perdonadme. Aquí. Y hago un punto sin terminar y de nuevo entro. Otro. Y cierro. Voy a trabajar los 3 siguientes puntos, que sería este. 1, cogiendo la hebra de detrás. 2 y 3. El siguiente, el que está justo aquí abajo saltamos un 2, 3, ¿veis? Ahí, en el cuarto. Repito, 1 y 2 puntos altos sin terminar. Cierro. Me voy a partir del siguiente, que lo ves claro, sería este, pues aquí arribita. 1, 2, 3. De nuevo, aquí abajo. Yo tiro un poquito para que me quede más largo. 1, 2 y cierro. Y nos va quedando de esta forma. En el siguiente punto, aquí arribita, cogiendo la hebra de detrás, 1, 2 y 3. Hacemos esto por toda la vuelta. Cuando llegas al final, te quedan 3 puntos aquí por hacer. 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Voy a hacer una cadena y voy a dejar en espera, porque tengo que volver aquí y retomar el color clarito. Entonces, para que no me moleste el hilo, lo voy a pasar por encima. Y retomo aquí cogiendo la hebra de detrás. Aquí tenemos 3 puntos y el punto que hemos hecho aquí de garbancito. Y me voy al primero. En la hebra de detrás y hago una cadena y un punto bajo. Lazada. Y ahora voy a entrar aquí. En el segundo punto, pero abajo. Y hago un punto alto. Ahora me queda un punto antes del garbanzo, el garbanzo y un punto después. Esos 3 en punto bajo cogiendo la hebra de detrás. 1, 2 y 3. Y en el siguiente, que sería el del centro de los 3 que tengo aquí, hago un punto alto. Pero como veis no lo hago muy ajustado para que me dé altura. Los siguientes 3 en punto bajo. 2 y 3. En el del centro hago un punto alto. ¿Vale? Y así vamos haciendo toda la vuelta. 2 y 3. Estoy llegando aquí al final. He hecho mi último punto alto y aquí ya termino con un punto bajo. No lo termino y voy a retomar el color que me había dejado en espera. Y ahora, mira, vamos a coger las 2 hebras porque lo vamos a pasar. Vamos a hacer punto como con las 2 hebras. Ahí. Bueno, otra cosa mejor, porque voy a quitar el blanco, ¿vale? Entonces, como voy a quitar el blanco, de momento, que luego lo añadiremos, pero ahora mismo lo voy a quitar, lo que voy a hacer es terminar el punto mejor. Vuelvo a hacerlo. Os estoy complicando un poco, pero es que lo he pensado así. Hago mi último punto bajo
y 2 cadenitas y corto, porque como os digo, lo volveré a añadir, pero será de aquí, o sea, en la parte del derecho. Entonces, como me quedo que ahora vuelvo y estoy del revés, no me sirve, ¿eh? Por eso lo quito de momento, ¿eh? Me vuelvo y retomo el color que me había dejado ahora sí. ¿Vale? Y aquí lo que hago es pasar la hebra de delante. Vamos a trabajar en la hebra de delante. Entonces me voy a pasar aquí el color. Lo ajusto un poquito. Hago una cadenita. Bueno, pues vamos a trabajar esta vuelta hacia allá, que estamos del revés, en el color, en el segundo color, que es el matizado mío, en punto bajo, cogiendo la hebra de detrás. Puedes aprovechar para esconder la hebra que acabamos de cortar. Ahí, cogiendo la hebra de delante, porque estoy del revés, y toda la vuelta en punto bajo. Bueno, pues haces tu último punto y vamos a pasar el color blanco, porque vamos a hacer esta otra vuelta con este tono. Y lo había quitado. Recordad que lo había retirado. Aquí ajusto y giro. Ya estamos del derecho, porque lo quité porque me quedaba aquí y tenía que volver del revés, y entonces como que no nos viene bien para esta puntada ahora que vamos a hacer. Tienen que ser las dos del derecho, y aquí tengo ya bien situado la otra hebra, porque hemos vuelto del revés con este color. Pero en el caso del blanco he tenido que añadirlo. Bueno, pues en esta otra vuelta voy a coger aquí la hebrita, la vamos a esconder. Trabajando en la hebra de detrás hago los dos primeros en punto bajo. Y ahora bajo al tercero aquí abajo, aquí, y hago un punto alto. Y ahora vamos toda la vuelta trabajando un punto abajo y otro arriba. Es decir, que el siguiente, que es este, arriba en la hebra de detrás en punto bajo. Y el siguiente aquí abajo. Aquí tienes uno hecho, te saltas uno en el siguiente. Punto alto. El siguiente, que es este, aquí arriba en la hebra de detrás en punto bajo. Y el siguiente abajo en punto alto. Tienes que ver que te va quedando en medio una hebrita que es un punto que te salta. El siguiente aquí, punto bajo. El siguiente, punto alto. El siguiente, punto bajo. Y punto alto. Bueno, pues a la vez puedes ir haciendo esto. Retomar el otro color, porque con esto ya habríamos terminado, ¿eh? Retomo el otro color, aquí la hebra de detrás, una cadena, hago un punto bajo y ya en el que va antes y en el que va después es donde hacemos el punto alto. Aquí. Punto alto, en el que va en relieve, punto bajo. En el que me dejo aquí por hacer, pero lo cojo aquí arriba, no aquí. Punto alto, punto bajo. Punto alto, punto bajo. Mira cómo va quedando. El punto alto, aquí recuerda que te había dejado uno por hacer, pero te vas el de arriba. Punto alto, punto bajo. Y puedes ir haciendo como estas dos vueltas a la vez.
Vale, yo me quedo aquí sin punto, pues dejo en espera y continúo con el otro color y vas avanzando con los dos a la vez. ¿Vale? Vamos a completar estas dos vueltas que estamos haciendo a la vez y habríamos terminado. En los dos lados hay que hacer lo mismo. Aquí estamos llegando al final y acabas como empezaste, con 2 puntos bajos. Los 2 puntos que te quedan, 1 y 2 en punto bajo. Deja ahí un momento en espera y completa la otra vuelta que estabas haciendo a la vez. Y me faltaría aquí este punto, el punto bajo, y ya en estos dos va uno abajo y uno arriba. Pero aprovecho, me traigo la otra porque vamos a cerrar ya con los dos aquí así. Y con los dos hago 2 cadenas porque vamos a retirar ya los 2 colores y hemos terminado. Bueno, pues ya tenemos uno de los dos lados hecho. Tienes que hacer el otro igual. Mira que yo lo tengo aquí para que tengas un delantero y una espalda. ¿Vale? De esta forma. A ver si me entrará un poco más en cámara. Ahí. Bueno, pues esta sería mi parte de abajo. Y vamos ahora aquí, pues a subir aquí un poquito el cuello, aquí un poquito el hombro. A un lado y a otro. Empezando, aquí nos vamos a trabajar ya en lo que hemos crecido, ¿vale? Empezando desde este primer punto. Y lo que voy a hacer es repetir este patrón. Esas 4 vueltas en este lado y en la parte de aquí, desde la manga hasta justo antes de la esquina. O sea, sería desde este punto, en la esquina no. Aquí sí llegaremos a la esquina, en lo que es la parte de la manga, pero en la parte del cuello no. Nos quedaremos en el primer punto. Entonces voy a empezar de aquí para allá y haré lo mismo que haga aquí en la otra parte.